Shalom, buenas noches. Que Yahweh te bendiga. Estamos ya en reposo en otro estudio. Ahí estamos conectados en Argentina, Buenos Aires. Damos gracias al Padre entonces por este tiempo. Voy a estar dando un mensaje. Que Yahweh te bendiga. Acá en Argentina estamos reunidos con hermanos. Y vamos a tener un tiempo de estudio. Este mensaje que voy a compartir es un mensaje diferente a todos los que vengo hablando, que tiene que ver con la palabra de Yahweh, la Torá, ¿no? De las doctrinas. Y es un mensaje que el Padre me dio hace un tiempo atrás acerca del crecimiento personal. Y muchas veces nosotros como creyentes, como hijos de Yahweh, estudiamos las Escrituras, buscamos al Padre, estamos continuamente alimentando nuestra vida espiritual, entendemos que cuando alguien, nosotros antes de conocer a Yahweh, antes de conocer al Mesías, de aceptarlo en nuestras vidas, nosotros vivíamos muertos en el espíritu por causa del pecado. Entonces, al recibir al Mesías, al recibir el mensaje de salvación por medio de la fe, nosotros recibimos al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y volvimos a nacer, como dice la Escritura. ¿Qué es volver a nacer? Es volver a tener vida en el espíritu humano, porque el espíritu está muerto, está en oscuridad por causa del pecado. Entonces, es importante entender esto, de que muchas veces nosotros recibimos enseñanzas y estudios para llenar el espíritu, para alimentar nuestro espíritu. Pero esta vez, lo que vamos a ver hoy, es poder chequear nuestra alma y chequear también partes de lo que sería el cuerpo. Pero hoy no voy a estar bien hablando del tema del cuerpo, sino del alma, de las emociones, de los sentimientos, de las cosas que venimos llevando desde que nacemos, cosas del pasado. Entonces, vamos a ver hoy, quizás para muchos esto no les va a gustar, este mensaje, porque el Padre es tan didáctico y Él me da mensajes de todo tipo. Puedo estar hablando de grises, a hablar de la naturaleza, de hablar de diferentes temas, y realmente yo predico lo que el Padre me manda. Acá no se trata de agradar al hombre, acá se trata de obedecer a Yahweh. Entonces hay mensajes que a la gente no les agrada, como quizás hoy lo que voy a hablar. Voy a parecer que esté hablando como un psicólogo, pero quiero que entiendan algo. Este mensaje no es para los religiosos, porque los religiosos lo van a rechazar este mensaje. Pero la psicología no es mala. La psicología es buena porque es una herramienta que nos ayuda a descubrir cosas internas que tenemos que necesitamos resolver para seguir adelante, para crecer en lo personal. Entonces, la psicología en sí tiene una faceta, obviamente, que no nos bendice y que no nos edifica, pero hay otra parte que sí. Y hoy vamos a estar hablando de mecanismos de psicología o estudios sobre el ser humano con respecto al crecimiento personal. Cuando hablamos de crecimiento personal, no estamos hablando de economía o de dinero o prosperidad económica. Porque muchos hablan de crecimiento personal, crecimiento en la vida, de ser mejores personas, y todo lo pasan por el dinero. Y el dinero es un factor muy importante que necesitamos tener para esta vida, pero no es prioridad. Y en el camino de Yahweh tenemos que entender que primero tenemos que buscar su reino para que lo demás sea añadido. Y lo demás es todas las cosas que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, nos referimos a nuestra persona, a nuestro yo, a nuestro ser, a nuestra alma. Y vamos a ver hoy un poquito de principios psicológicos
intelectuales de nuestra mente en el consciente y en el inconsciente. Porque muchas veces nos enseñan, lo vuelvo a repetir, muchas veces nos enseñan en las congregaciones y en las iglesias crecer en lo espiritual, pero no en lo intelectual, no en lo emocional o no en lo almático. No, es como carta. Está bien. Entonces, todo es un conjunto. Somos un ser humano que tenemos diferentes seres en uno: cuerpo, alma y espíritu. Si bien en lo espiritual es lo más importante, conociendo a Yahweh, pero en el alma y en el cuerpo es importante tener sanidad, tener una plenitud. Porque cuando hablamos de crecimiento personal, hablamos de que necesitamos crecer en esas tres áreas: en la espiritual, en el alma y en lo físico o en el cuerpo. Ya voy a estar hablando otro estudio quizás sobre el cuerpo y las emociones. Cuando las emociones del alma afectan a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla por sí solo, como nuestra alma y nuestro espíritu. Son tres partes en una, pero a la misma vez los tres son importantes. También cuando hablamos del cuerpo necesitamos entender que debemos cuidar nuestro cuerpo. Muchos repiten el versículo, sí, porque es el templo del Espíritu Santo. Sí, pero es mucho más que eso. Nosotros necesitamos cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si no lo cuidamos, si no cuidamos nuestra salud, es muy probable que nos enfermemos y que llegue la hora de partir, de morirnos. Muchas personas que son hijos de Yahweh, creyentes, cristianos, mueren de un paro cardíaco, mueren de un ACV, se quedan con un ACV y al poco tiempo mueren, o con una terrible diabetes y le cortan una pierna, le cortan un dedo, etc. ¿Por qué? Porque no se cuidan, porque no se alimentan correctamente, porque no cuidan el cuerpo. Y lo mismo pasa en el alma y en el espíritu. Cuando entendemos del espíritu, podemos ver también personas que no conocen a Yahweh, que no conocen al Mesías, que no han nacido de nuevo y que su espíritu está muerto. Y muchos se meten en la brujería, en la umbanda, se meten en el ocultismo y quedan atados espiritualmente. Entonces quedan en peor estado de lo que estaban antes. Y solo el poder de Yahweh puede hacer que esas personas sean libres. Entonces, hoy voy a hablar acerca de crecimiento personal con respecto a nuestra vida. Una vez le pregunté yo al Padre, ¿por qué hay tanta religión y tantos hipócritas dentro de la iglesia? Una vez le pregunté. Y lo que él me dijo es que primeramente no le dan lugar a mi espíritu y segundo, no cambian la mentalidad. Y digo, ¿qué tiene que ver el Ruach, el espíritu de Yahweh, con la mentalidad? Bueno, tiene que ver. Y tiene que ver lo que le voy a estar hablando hoy. Porque ¿cuánta gente hay que va a la iglesia, que es creyente o que son personas que sirven a Yahweh, pero en el tema de alma y en el tema de intelectual o psicológico no están bien? ¿Cuánta gente va a la iglesia y sirve a Yahweh y psicológicamente no está bien? Necesita ayuda. Porque no es todo espiritual. Si bien necesitamos vivir en el espíritu, conectado con el Ruach HaKodesh, pero no es todo espiritual. Necesitamos tener una sanidad completa en el alma y en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, hablamos de un crecimiento espiritual, almático y físico. Entonces,
el crecimiento personal es un complemento de la vida de un hijo de Yahweh o de una persona que quizás tampoco conoce a Yahweh. Y no es por criticar, hermanos. Yo he visitado muchas congregaciones y la mayoría de los hermanos se la pasan comiendo choripán, hamburguesa, se la pasan comiendo comida rápida. Muchos están obesos, muchos tienen diabetes, muchos están mal de salud. ¿Y pero por qué? Porque no se cuidan. Y después hay gente que no conoce a Yahweh, que va al gimnasio, que come sano, que trata de sentirse bien físicamente, y están los religiosos. No, mirá, ese anda vanagloria de la carne. No, no es vanagloria de la carne. Tenemos que buscar un equilibrio como hijos de Yahweh, como creyentes. Porque la otra mentalidad es, no, Cristo viene pronto, no hagamos nada, no estudiemos, no comamos bien, hagamos lo que querramos, total, Cristo viene y se terminó. No, no es así. Uno entiende que falta poco, estamos en los últimos tiempos, pero eso no implica que no hagamos nada. Yo voy a comer cualquier cosa en mi vida. Total, si me muero, me voy con el Mesías. Si total voy a resucitar, voy a tener otro cuerpo. ¿Para qué quiero este cuerpo? Y doy estos ejemplos porque hay gente que piensa así. Ahora, hay principios dentro de la psiquis, de la psicología y del ser humano que necesitamos aprender. Porque a veces tenemos patrones en nuestras vidas que hacemos las cosas inconscientemente, no nos damos cuenta por qué lo estamos haciendo, pero luego terminamos haciendo cosas que nosotros no queríamos hacer. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el inconsciente almacena muchas cosas que uno va viviendo en toda la vida de que vivimos nosotros, de la infancia hasta que somos grandes. Empezamos a hacer cosas que nosotros decimos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué repito esto que lo hizo mi papá o que lo hizo mi mamá o que lo hizo un familiar? Entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, lo primero que tenemos que entender que hay un principio que es importante saber, que es el espejo. Para darnos cuenta de qué realmente somos nosotros, necesitamos vernos en un espejo. Es decir, autoexaminarse, autochequearse. De que por qué yo pienso así, por qué yo me crié así, por qué mis papás me dieron esto y no me dieron lo otro, por qué yo soy así con mi hijo, con mi hija, con mis hijos, por qué soy así con mi marido, por qué soy así con mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nunca te preguntaste por qué respondo así cuando me hablan de tal tema? ¿Por qué cuando veo quizás una situación de una película donde realmente no me gusta y me quedo paralizado y no sé qué hacer, me agarra miedo, me agarra temor? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando nos pasa algo malo? Cuando pasa X situación en nuestra vida que no nos gusta pasar o vivir, ¿qué hacemos? La anulamos, lo tapamos, lo cerramos, no queremos saber nada. ¿Y qué hacemos? Buscamos la manera de tener un escape. Cuando pasa eso, tarde o temprano, la vida te vuelve a traer lo mismo. Porque la vida es un examen. Si no aprobamos un área, tarde o temprano vamos a tener que pasar de vuelta ese examen. Yahweh es tan maravilloso que Él creó al ser humano en un cuerpo, en un alma y un espíritu, pero también en una mente, una psiquis, razonamiento, en el consciente inconsciente, por lo cual somos lo que vivimos. Nosotros somos lo que hemos vivido durante toda la vida. Por eso
cuando estudiamos las Escrituras, entendemos lo que es la predestinación, que Yahweh nos escogió antes de que creara la tierra, antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya nos escogió. Por lo cual, Él ya depositó en nuestro ser, antes de estar en esta tierra, sus verdades. Y cuando venimos a la tierra, nosotros entendemos cuál es el propósito de nuestra vida cuando escuchamos la verdad. Cuando vemos cuál es el camino de este mundo. Cuando vemos cuál es la verdad de este mundo. ¿Por qué? Porque ya de antemano fuimos escogidos. Entonces lo mismo pasa en la vida personal, natural, terrenal, en el alma. Somos y damos lo que hemos recibido de antemano. Cuando hablamos de un principio que se llama espejo, vemos en el espejo lo que realmente somos. Muchas veces no nos damos cuenta cómo hablamos, cómo reaccionamos. Y hay personas que vienen y te dicen, pero ¿vos te diste cuenta cómo me hablaste en este punto? Cuando yo te pregunté esto, cuando yo te dije lo otro. No, la verdad que no me di cuenta. ¿Por qué? Porque inconsciente reaccionamos de manera que no son correctas porque hay cosas en el inconsciente que necesitamos resolver. Ahora, la pregunta es, ¿y el Ruach HaKodesh qué tiene que ver acá? Tiene que ver en todo, porque Él es el que puede ministrarnos, cambiarnos y transformarnos. Pero necesitamos conocer las herramientas que Yahweh nos dejó en lo que es la psiquis, el estudio de la mente. Ahora, cuando hablamos de este principio, es importante darnos cuenta que muchas veces nosotros vamos a rodearnos de personas con personas que realmente nosotros elegimos. Yo puedo elegir la persona que voy a estar al lado mío, amigos, personas que son compañeros de trabajo. Uno decide con quién relacionarse y con quién no. Entonces, cuando uno se relaciona con la gente, es porque esa gente tiene cosas que a nosotros nos atrae inconscientemente. Cuando hay relaciones enfermizas, cuando hay una pareja que se golpean, se maltratan, se insultan, y vos le preguntás a la mujer y le decís, ¿cómo va el noviazgo? ¿Cómo va la pareja? ¡Ay, re bien, re contento, estamos bárbaros! Y realmente vos los ves de afuera y están muy mal. ¿Por qué pasa eso? Porque en el inconsciente buscan eso. Buscan el maltrato, buscan el abuso, buscan el golpe inconscientemente y que la persona no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? El espejo, que el Ruach HaKodesh es el que hace la obra, nos muestra realmente lo que nosotros somos. Porque el consciente es una forma de ver las cosas, pero el inconsciente es otra. El inconsciente siempre nos lleva a hacer cosas que nosotros no nos damos cuenta por qué lo hacemos. Entonces, es importante, primer paso para entender lo que es la mente, lo que es la conciencia y lo que es la inconsciencia o el inconsciente, es reconocer que hay cosas que están mal. Uno de los problemas que hacemos es no escuchar a las personas. No escuchar el consejo cuando alguien te quiere aconsejar algo. Mirá, te puedo aconsejar algo, fíjate esto, fíjate lo otro, porque me parece que esas cosas no te van a llevar al buen camino. O sea, reconocer y escuchar. Reconocer y escuchar. Son dos puntos fundamentales para poder cambiar.
Fíjense en que el orgulloso nunca va a reconocer el error, por lo cual nunca va a cambiar. Y el orgulloso termina quedándose solo. El soberbio termina solo, termina sola. Entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, cambiar la manera de ver las cosas. Fíjense en que cuando uno habla de... No voy a entrar al detalle, ¿no? Pero cuando uno estudia un poco el tema de la psicología, uno de los más conocidos, que era un teólogo y físico también, cuando se habla de la teoría de la Tierra, Newton decía que lo que vivís en tu infancia y no lo resolvés en tu adolescencia, lo volvés a vivir cuando ya sos grande. Y hay estudios hechos de que los niños, los chicos, desde nacimiento hasta los 7 años de edad, son como esponjas, reciben todo lo que el papá y la mamá les brindan, les da, tanto lo bueno como lo malo. Y todo lo que ellos reciben, por ejemplo, mi hija tiene 7 años, desde que nace, bueno, va a cumplir 7 años, desde que nace... Tengo 6. Vas a cumplir 7 años, claro. Hasta los 7 años aproximadamente, los chicos reciben todo lo que los padres o los familiares o los maestros de escuela, de jardín, ¿no? Cualquier familiar pueden brindarle, pueden darle. No. Y lamentablemente muchos chicos sufren daños, sufren cosas que realmente no son agradables y que quedan marcados para toda la vida. Por lo cual que cuando van creciendo, específicamente en la adolescencia, si no lo pueden resolver, y ahí es donde tiene que, el único que puede sanar el corazón, el alma y la mente, el pasado, es Yahweh. Esa sanidad verdadera puede venir solamente del Padre Celestial. Pero si no lo resuelve, cuando esa persona empieza a crecer, empieza a tener patrones y empieza a tener reacciones inconscientemente de las cosas que vivió, tanto buenas como malas. Si esa persona o ese niño se crió con un padre golpeador, con un padre abusivo, con un padre en sí que nunca estaba, que era un padre que no era realmente un ejemplo, esa persona va a crecer con una imagen paterna totalmente dañada, incorrecta, mala. Por lo cual, si es una mujer, cuando se junte, se case, se ponga de novio o ante con un hombre, va a ver en ese hombre lo que el padre sembró cuando ella era una niña. Y en el caso del hombre puede pasar también en el caso de la madre. Si la madre, vamos a dar un ejemplo, si la madre era totalmente protectora sobre su hijo, le lavaba la ropa, le cocinaba, le lavaba los dientes, le lavaba la cabeza para bañarse, le hacía todo, y ese niño fue creciendo hasta un adolescente y ya es grande y sigue aguantándolo, criándolo, dándole todo. Cuando ese joven se ponga de novio, se case o esté con una mujer, va a esperar inconscientemente que su esposa le haga lo mismo que la madre le hacía. ¿Cómo termina esto? Ese joven termina estando solo, porque ninguna mujer lo va a poder aguantar. Se ríen acá, pero es verdad. La verdad, y hay 2 chicas que se ríen. Una está acostada en una silla sin zapatillas, que tiene mucho sueño. Bueno, ya está. Y después está otra que está sentada en la silla. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Porque inconscientemente, cuando vamos creciendo, cuando somos niños, somos adolescentes, vamos recibiendo información
sea buena, sea mala, donde luego cuando crecemos volvemos a dar lo que hemos recibido. En el caso de un abuso, por ejemplo, de un niño, de una niña, algo terrible queda marcado para toda la vida. Muchos de ellos terminan siendo lesbianas o gays. Muchos de ellos, y eso está estudiado. ¿Por qué? Porque repiten el patrón que fueron dañados desde chicos, desde adolescentes o de niños. Entonces nosotros que tenemos hijos, por ejemplo, tenemos una gran responsabilidad como padres de educar correctamente a los hijos y poder brindarle lo mejor a los hijos. Sobre todo, amor. Por eso yo voy a estar dando un estudio cuando pueda sobre cómo recuperar el corazón de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ya no nos hacen caso, son rebeldes, cuando ya están en otro mundo, te faltan el respeto y ya no sabes qué hacer. Y vamos a estar viendo ese tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de cosas que nos pasan en el pasado, vuelve a repetirse en un futuro. Muchas veces no es excusa, porque muchos dicen, no, yo tuve un padre golpeador y bueno, yo ahora soy golpeador. No hay excusa. En Yahweh no hay excusa. En Yahweh se pueden cambiar todas las cosas. Ahora, es importante entender de que cuando hablamos del inconsciente, y a mí me gusta tomar este ejemplo, el inconsciente es como un iceberg en medio de un lago, en medio de un mar, donde se ve una punta arriba en la superficie, pero abajo es 3, 4, 5 veces más grande que la punta. Es decir, el inconsciente tiene señales, patrones que nos está avisando, cosas que nos están pasando o que estamos haciendo, pero realmente debajo de esas luces del inconsciente hay un mundo de cosas que necesitamos descubrir. Y yo voy a dar un ejemplo. Si le tenés miedo a la oscuridad, tenés que enfrentar la oscuridad. ¿Cuántas personas no pueden dormir con la luz apagada? Y estoy hablando de gente grande ya. Les tienen miedo a la oscuridad. Eso es algo que en el inconsciente está donde no está resuelto algo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que conocemos a Yahweh, conocemos a la palabra, al Mesías, al Ruach, necesitamos pedirle a Ruach que nos ayude a ir para atrás para ver de dónde viene esa raíz de que tenemos miedo a la oscuridad. O estar solos en el sentido de vivir solo en una casa, estar solo en una casa grande, vivir solo. Y uno dice, no puedo estar solo, no puedo. Y hay gente que agarra una desesperación y continuamente prende la radio, prende la tele, llama por teléfono a uno, al otro, quiere estar conectado con alguien sí o sí. No puede estar en la casa, sale disparada, se va. ¿Qué hace uno? Escapa de la oscuridad, escapa de esa soledad. Pero ¿qué es lo que sucede? Tarde o temprano, la vida te va a volver a dar ese examen. Porque el inconsciente te da luces. No te gusta la oscuridad, no te gusta estar solo, estar sola. Pero cuando pasan esas cosas, tenemos que pedirle a Yahweh que nos ayude para poder vencer eso. Lo mismo pasa con la tentación. Cuando el enemigo nos tienta o nuestra concupiscencia nos lleva a hacer algo que a Yahweh no le agrada, tenemos que poder pedirle a Ruach que nos ayude a vencer eso. Ay, salpicaste todo. Ahora, cuando hablamos del inconsciente, también podemos hablar, que es lo que yo venía hablando recién al principio, de
del espejo. Es decir, muchas veces hay personas que reflejan en el otro lo que son ellos realmente. Ay, pero vos sos un hipócrita terrible. No. Vos sos una cara dura. Y en realidad, yo soy el hipócrita. Yo soy el cara dura. ¿Qué hacen las personas? Hay personas que reflejan en el otro lo que es uno. Y esa persona mayormente es orgullosa y soberbia. Y si no reconoce esos errores, nunca va a madurar, nunca va a crecer. Porque siempre va a tener la razón. Siempre va a estar en lo correcto. Nunca se va a equivocar. Como dice la Escritura, Yahweh al humilde, ¿qué dice? Lo tiene de cerca, está para ayudarlo, está a su favor. Pero el orgulloso, al soberbio, al altivo, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Entonces, cuando hablamos del inconsciente, el inconsciente también lo podemos hablar como subconsciente, ¿no? Porque yo digo inconsciente, es como una caja que tenemos dentro de la mente, dentro del cerebro, una caja donde guardamos mucho dato, mucha información, que es lo que hemos vivido durante toda la vida. Y solamente en el consciente salen pocas cosas, que es el diario vivir, el de todos los días. Ahora, es importante entender que si yo o vos no reconocemos que podemos equivocarnos, nunca vamos a aprender. ¿Y qué es lo que sucede? Si somos orgullosos, altivos, si somos personas que vamos marcando los errores de los demás, pero yo soy perfecto, quiero decirte que el día que te fallen, el día que te lastimen, vas a decir, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Todos los padres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Todo esto, todo. ¿Qué hacen? Lo meten todo en una misma bolsa. Entonces, cuando conocemos a personas, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que alguien está orando por una persona, ¿no? Un creyente, un hijo de Yahweh, una hija, está orando para conocer a alguien, para ponerse de novio, de novia. Ahora la pregunta es, la persona, vamos a dar un ejemplo de un hombre, está orando por una idónea, está orando por una mujer, ¿no? De Yahweh. Esa persona está orando. Ahora, está pidiendo características, forma de ser, cómo tiene que ser. ¿Por qué? Porque uno tiene una idea, tiene una ideología, tiene una forma de entender qué forma o característica puede tener la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos estudiar eso psicológicamente? En el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a buscar a personas tanto para ponerme de novio, de novia o casarme, o amigos o hermanos de la congregación o compañeros de trabajo, conectarme con compañeros de trabajo, etcétera, por nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente tiene una lista de cómo es las personas que tienen que estar al lado nuestro. Ahora, si nuestro inconsciente está dañado, si nuestro inconsciente está mal, quiero decirte que te vas a juntar con gente que está mal, que tiene problemas psicológicos, que tiene problemas que tienen ataduras en el pasado, que tienen falta de perdón, rencor, que tienen muchos problemas. Porque mayormente, y esto es duro lo que voy a decir, pero mayormente la gente enferma busca gente enferma. La gente que está mal de la cabeza busca a gente que está mal de la cabeza. Los hipócritas buscan hipócritas para aliarse, para comunicarse.
Los que aman la santidad buscan gente que amen la santidad. Los carnales buscan los carnales. Esto es así. ¿Por qué? Porque uno busca lo que uno tiene en el inconsciente. Voy a dar un ejemplo que pasa en las iglesias. Yo estuve 15 años sirviendo en muchas iglesias, en diferentes ministerios, lugares, y conocí mucha gente y hasta el día de hoy lo sigo conociendo. Entonces, fíjense lo que pasaba. Mucha gente conocía a Yahweh, aceptaba al Mesías, empezaba a caminar con Yahweh, empezaba a servir. Pero llegaba un punto que estas personas, sean hombres o mujeres, volvían a tener relaciones, volvían a comunicarse con gente que no era de Yahweh, que eran gente que andaba en tinieblas, en pecado, que había gente que no tenía una vida sana. Y muchos me decían, ¿por qué, Eric, yo vuelvo para atrás? ¿Por qué me atrae tal amistad o tal junta o tal esto, tal otro? Porque el problema está en el inconsciente. Porque nosotros nos damos cuenta del consciente, decir, bueno, estoy consciente de que acá tengo un vaso de agua, estoy consciente de que estoy acá en una reunión con los hermanos, estoy consciente de que tengo conectado con hermanos por medio del internet, ¿no? Consciente. Pero el inconsciente no te das cuenta, pero te lleva a hacer cosas que vos decís, ¿por qué vuelvo a cometer esto? ¿Y qué te dicen en la iglesia a veces? No, hermano, es el pecado, es Satanás. Sí, obviamente Satanás va a buscar la manera de hacernos caer, de pecar, de desobedecer a Yahweh. Pero, ¿realmente qué es? Es nuestro propio yo, nuestro propio inconsciente, es el subconsciente, ese pedazo de iceberg que está ahí abajo de todo en nuestro inconsciente que necesita ser sano, restaurado, para poder tener una vida en libertad y en santidad como Yahweh quiere. Porque siempre apuntamos al consciente, pero nunca al inconsciente. Ahora, como les decía hace un ratito, si no podemos resolver situaciones del pasado, lo vamos a repetir con nuestros hijos. Si yo tuve problemas con mi papá y mi mamá de mi niñez, de la infancia, adolescencia, y no los pude resolver, y quedaron almacenados en el inconsciente, yo inconscientemente cuando tenga hijos voy a volver a repetir los mismos errores. Si una mujer tuvo problemas con su papá, si una niña tuvo problemas con su papá, cualquier ámbito, y creció y no lo resolvió, ella va a tener problemas con su marido. Eso es cantado, es así. Y está bien que he aquí en Cristo todas las cosas hechas son nuevas, las cosas pasadas quedaron atrás, a partir de ahora sí, está todo bien. Pero la sanidad es un proceso. Y la santidad también. No es mágico. Yo acepté al Mesías, recibí al Ruach Kodesh, listo, ya está. Soy una nueva persona. No. Yo hace 20 años que camino con Yahweh. Y tengo muchas cosas más que todavía cambiar. Hasta que el Mesías venga o hasta que me muera. Y le pueden preguntar a siervos de 20, 30, 40 años de ministerio y van a decir, todavía tengo que cambiar cosas, todavía tengo que ser más santo, todavía estoy en proceso. Ahora, si un hombre tuvo problemas con su mamá desde niñez, desde su adolescencia, y no lo pudo resolver, como les decía también hace un rato, va a tener problemas con su futura esposa.
Entonces, depende la crianza que hayan tenido los hijos de los padres, es lo que van a ser los futuros papá y mamá. Si el papá y mamá estuvieron siempre aconsejándolos, teniéndole paciencia, amor, teniéndole tolerancia, corrigiéndole cuando había que corregirlo, quitarle las cosas que tenía que quitarle, etcétera, 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 van a ser buenos padres, buenos papás y una buena mamá en el futuro. Y yo conozco casos, muy pocos, pero conozco casos, que veo una mujer que se hizo esposa o veo un hombre que se hizo esposo y son excelentes padres, y vos ves para atrás y ves unos excelentes padres que son ya abuelos. Entonces eso es algo que no tiene precio. Lamentablemente, ya hace varias décadas que, específicamente en Latinoamérica, que los padres, los dos, tienen que salir a trabajar, porque el dinero no alcanza. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que estar mayormente en la calle, y los hijos quedan con los abuelos, y los hijos quedan con un familiar, con un tío, con una mamá, con alguien de la familia, porque si no, no pueden vivir, no hay para comer, no hay para pagar las deudas. Ahora, eso trae consecuencias. ¿Y pero cómo hacemos? Y bueno, no es fácil. Pero eso trae consecuencias, porque trae carencias en los hijos. Yo me crié con mi papá y mi mamá. A los 13 años ellos se divorciaron. Yo ahora tengo 39, ya hace más de 20 años. Pero mi papá, yo recuerdo que no estaba nunca, vivía trabajando. Trabajaba en 2 trabajos y estudiaba. Yo tengo varios hermanos y con mi hermano mayor siempre buscábamos la manera de pasar tiempo con él, de salir a jugar a la pelota, de salir al cine o salir a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Y él se la pasaba trabajando. Y pasaron los años, yo fui adolescente y luego fui adulto y luego formé mi familia. Y hace pocos años, ya estamos hablando ya de más de 20 años, puedo disfrutar con mi papá de otra forma, porque él ya tiene más años, donde quizás ya hay cosas que no podemos hacer, pero lo puedo disfrutar de otra manera. Y eso es un regalo de Yahweh que puedo tener. Él vive lejos de acá, de donde estoy yo, pero cuando puedo ir a verlo. Ahora, ¿qué significa esto? A mí me afectó el que cuando yo quería que esté, no esté. Claro que me afectó. Claro que sí. Pero ahí yo permití que Yahweh sanara y llenara esa área de mi vida. Porque el vacío de un papá y el vacío de una mamá en la vida de los hijos es muy, muy difícil luego de llenar. Fíjense en que hay adolescentes que viven atados a la droga, al alcohol, porque hay una carencia paterna mayormente. O porque el padre era alcohólico, el padre era ladrón, el padre era drogadicto, los hijos vuelven a repetir lo mismo. Porque los padres siembran en el inconsciente del hijo eso, y luego cuando van creciendo, el inconsciente los lleva a repetir lo mismo. Y les doy un ejemplo. Mis padres se divorciaron, y cuando uno vive ese divorcio, puede pasar que inconscientemente también lleva uno a un divorcio. Entonces, ahí estamos hablando en lo natural o en lo psicológico. Luego podemos entrar en el plano espiritual, que ya es otro tema. Entonces, cuando uno llega al matrimonio, y esto lo digo porque me ha costado entenderlo, hoy lo puedo hablar, ¿no? Pero me llevó muchos años entenderlo. El llegar a un matrimonio no es cualquier cosa. Uno tiene que estar preparado en todas las áreas. Y de estar de novio a casarse es totalmente diferente. Y si realmente yo me quiero casar con alguien, o vos que te querés casar con alguien, la otra persona tiene que estar sana del pasado. Totalmente.
y vos también. Porque si no, ese pasado, ese inconsciente va a contaminar tu pareja, tu relación, tu matrimonio, tu noviazgo y se va a ir todo al tacho. Ahora, si Yahweh interviene y vos te dejás ayudar por Yahweh, es muy probable que pueda ser restaurado eso. Si hay algo pendiente en nuestro pasado, nuestro subconsciente, que es ese pedazo de iceberg que está bien adentro, que está ahí en lo profundo de la conciencia, traerá a nuestra vida una persona con un reflejo a padre o madre. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a dar un ejemplo. Si una niña se crió con un padre golpeador y la marcó para toda la vida, esa niña creció. Y si no sanó su inconsciente, su subconsciente, va a buscar un novio o un marido con los mismos patrones. Entonces va a tener un marido golpeador. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué? ¿Le gusta que la golpeen? No, inconscientemente, en el subconsciente, te lleva a ¿qué? A vivir lo mismo. ¿Para qué? Para que vos resuelvas ese problema y no vuelvas a hacerlo más. No vuelvas a hacerlo más. O decir, no, lo voy a dejar a este, porque esta persona me está dañando. ¿Te diste cuenta? Pero ¿qué tenés que hacer? En realidad el problema no es la persona, sos vos, soy yo. Porque yo o vos va a pasar un tiempo y ¿qué va a hacer? Vas a buscar a la misma persona. ¿Y por qué esto? Porque Yahweh quiere que el pueblo de Yahweh sepa esta verdad, que en la iglesia muchas veces no lo hablan. Y esto es psicología, es estudiar la mente del ser humano, es estudiar la conciencia del ser humano y el inconsciente, el subconsciente, que está re bien guardado acá, que no nos damos cuenta, pero que nos lleva a repetir cosas que hemos sido marcados en el pasado. Gracias, mi amor. Entonces, vuelvo a decir, si hay algo pendiente en nuestro pasado, nuestro subconsciente traerá a nuestra vida una persona con un reflejo a lo que vivimos en el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elegir personas con esos mismos patrones. Y esto lo digo por experiencia. Es como que en mi vida se repitieron ciertos patrones o ciertas cosas que yo decía, ¿por qué, padre? ¿Por qué yo permito de vuelta esto? Y luego entendí que mi problema era yo. Que yo necesitaba ser sanado, restaurado en esa área que yo había vivido desde cuando era más joven y que el Padre me lo mostró. Por eso digo el espejo. Es un principio, el espejo, es mirarte vos, cómo hablás, cómo reaccionás, qué cosas hacés, qué cosas volvés a repetir. Por ejemplo, los niños o los jóvenes cuando repiten el secundario, no es normal eso. Eso es una alerta en el subconsciente, en el inconsciente que está diciendo, hay algo acá que está mal, hay que ver qué es lo que está pasando. Ahora, por otro lado, es importante entender de que nuestros padres nos dieron lo que nos pudieron dar. Nunca, a ver, es importante entender esto. Nunca nuestros papás nos pudieron dar más de lo que no nos pudieron dar. A veces decimos, no, porque mi papá y mamá se mandaron cada una, se equivocaron tanto. Y la pregunta es, ¿acaso vos no te equivocás? ¿Acaso yo no me equivoco? Si mis padres se equivocaron mucho,
¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que repetir las equivocaciones que ellos cometieron? No, tratar de corregir. Les doy un ejemplo. Si mi papá por necesidad, por trabajo, por dinero, por comer, trabajaba mucho y no estaba con mis hermanos y conmigo, es entendible. Pero yo, como padre, tengo que buscar la manera de no volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque a mí me generó una carencia, por lo cual en mis hijos puede generar también una carencia. ¿Se entiende? Uno tiene que trabajar para no cometer los patrones o cosas que tenemos en el subconsciente para no volver a repetir lo mismo. No hay excusa. Si mi papá fue golpeador, no hay excusa para que yo sea golpeador. Si mi mamá tuvo que vender su cuerpo para darnos de comer, no hay excusa para que vos vendas tu cuerpo para darle de comer a tus hijos. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Otro punto importante. Como hijos, necesitamos conocer nuestra infancia. Te lo vuelvo a decir. Como hijos, necesitamos conocer nuestra infancia. ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Dónde vivimos? ¿De qué manera? ¿Cuál fue nuestra crianza? ¿Dónde estudiamos? ¿Con qué gente nos relacionábamos? ¿Cómo fue la crianza de mis hermanos? Y necesitamos conocer también cómo fue la crianza de mi papá y de mi mamá. Y de mi abuelo y de mi abuela. O de mis abuelos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces traemos cosas que vienen de nuestros padres y aún de nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces necesitamos conocer el pasado de ellos. Yo esto lo oí hace ya varios años atrás, empecé a preguntar a mi familia, a investigar cómo era mi papá y mi mamá, la vida que tuvieron. Por ejemplo, mi mamá nunca conoció a su papá, que era mi abuelo. Y ella tenía una foto, hasta ahora la tienen la foto, y una vez me la mostró, y yo tengo la cara de mi abuelo, el papá de mi mamá. Y ella me decía, vos cada vez que creces más, te pareces más a la foto de mi papá, pero yo nunca pude conocerlo a mi papá. Y a causa de esa carencia tan grande de ella, de no tener a su papá, ella sufrió mucho cuando era chica. Para mi amor. Entonces, necesitamos conocer la infancia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y si se puede, de nuestros bisabuelos, tanto en el lado de papá, en el lado de mamá. Muchas veces también pasa, y hago estas pausas para ir reflexionando y pensando, ¿no? Muchas veces pasa que nuestros padres o abuelos tuvieron una vida o se criaron pobres, humildes, apenas podían para comer. Y muchas veces nuestros padres nos enseñaron de que hay que trabajar, hay que traer la plata para la casa y eso de estudiar y de tener una profesión o de poder vivir mejor. Muchos padres te decían no, no, hay que trabajar. O sea, ¿por qué? Porque ellos vivieron ciertas cosas, ciertas situaciones que obviamente ellos, creyendo que era de esa forma la vida, te vuelven a dar lo que ellos recibieron. Entonces ahí uno tiene que ser sabio y saber qué cosas podemos tomar de ellos, porque ellos siempre nos van a quedar lo mejor, y qué cosas tenemos que agregar a nosotros para poder darle lo mejor
a nuestros hijos. Y entender que lo que sufrió mi papá, la idea que yo no lo sufra y menos lo sufra mi hija o mis hijos. ¿Se entiende? Ahora, cuando conocemos el pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos, como hijos vamos a poder aprender, recuerda esta palabra, aprender nuestro pasado. Cuando aprendemos nuestro pasado familiar, podemos ¿qué? Cuando aprendemos nuestro pasado, podemos ¿qué? Corregir y aprender en el futuro. ¿Se entiende? Y a veces heredamos genéticamente muchas cosas, en la carne estoy diciendo, muchas cosas que no son agradables a Yahweh. Y uno dice, ¿pero por qué yo soy así? Una vez yo me preguntaba, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo este comportamiento? Y hablando con mi mamá, con el papá de mi mamá, que ella obviamente tenía 4 añitos cuando el papá la dejó a la mamá y a ella. Nunca pudo tener una memoria realmente del padre, pero cuando creció, tíos de ella le contaban cómo era su papá. Y yo, siendo el nieto de mi abuelo, el papá de mi mamá, hasta ahora entiendo que tengo cosas que tenía mi abuelo, por ejemplo. Pero ¿cómo me di cuenta? Por ver el pasado, por aprender el pasado. Entonces necesitamos ver el pasado para aprender, para en el presente corregir y aprender en el futuro. En el sentido para los hijos. Es decir, mirá, tu abuelo hizo esto, esto y esto, tu papá hizo esto, esto y esto, pero yo quiero que vos puedas aprender a hacer esto, esto y esto. Entonces debemos de aprender, corregir las cosas. Ahora, podemos ver que estamos nosotros, que están nuestros padres y están nuestros abuelos. Hay 3 generaciones fundamentales que tenemos que conocer. La generación de mis padres y la generación de mis abuelos. El origen de ellos, dónde nacieron, cómo se criaron. Mi abuela, de parte de mi papá, era portuguesa. Y ella vino luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo tengo sangre de parte de mi papá europea, de Portugal. Y ella vino porque si no venían, allá se estaba muriendo de hambre. Y vino acá a trabajar y vivió acá, después se casó se juntó con mi abuelo, formaron una familia. Y ahí vino mi papá y obviamente había otros hermanos más. Y uno por conocer la historia te vas dando cuenta cuáles son tus orígenes. Lo mismo pasa en el camino de Yahweh. Realmente, ¿qué somos? ¿Católicos, cristianos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, séptimo día? ¿Qué es lo que somos? En realidad venimos del pueblo hebreo. Esa es la verdadera identidad. Y cuando tenemos una identidad del pasado, podemos ser libres, podemos ser sanos, podemos corregir y aprender. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Podemos hablar de mucho, pero bueno, es un tema quizás para ayudarnos a reflexionar y a entender de cómo podemos crecer como persona, resolver nuestro pasado, corregir nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Lo primero que tenemos que hacer dentro del espejo de mirarnos nosotros mismos, de conocer el consciente, el subconsciente, de poder corregir el pasado, es perdonarnos. Perdonarnos de todas nuestras equivocaciones.
cosas que hicimos del pasado o cosas que repetimos de nuestros padres, que dijimos, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi papá y mi mamá, y lo volviste a cometer. Autoperdonarnos. Y perdonar a los que te hicieron daño, a los que marcaron tu vida, a los que te hicieron cosas que te marcó para siempre. Perdonarnos de tomar malas decisiones en nuestra vida, de repetir cosas malas que nuestros padres hicieron. Esto es duro lo que voy a decir, pero nuestra manera de hablar nuestra manera de hablar nos habla cómo somos realmente nosotros. Cuando escuchamos hablar a alguien, nos damos cuenta cómo es la persona, qué preparación tiene, qué conocimiento tiene, qué razón tiene, qué psicología tiene, raciocinio tiene, qué experiencia de vida tiene. Nuestro exterior nos habla de nuestro interior. Nuestro exterior nos habla de nuestro interior. Nosotros demostramos por fuera lo que nosotros realmente somos por dentro. Porque nuestro exterior es una lectura de nuestro interior. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Y no estoy hablando de hipócrita, porque el hipócrita se viste afuera, pero por dentro está podrido. Se viste de santidad, pero por dentro está podrido. Pero yo estoy hablando de somos lo que mostramos ser. Entonces, yo siempre digo que, esto es mi caso, ¿no? Mi cara dice cómo yo estoy. Si ahora tengo cara de cansado, estoy cansado. Si estoy cara de contento, estoy contento. O sea, yo soy como soy. Esté bien, esté mal, esté contento, esté triste, esté cansado, etc. Pero ¿por qué soy así? Porque mi interior refleja lo que yo soy afuera. Eso es sanidad. Cuando vos mostrás afuera algo que adentro no lo sos, es porque no hay sanidad. Hay desorden, hay telarañas, hay ratas, hay arañas, hay cosas que tienen que ser limpias, ordenadas, tienen que estar en condiciones. Por eso el autoperdón, el autoperdonarse y el perdonar, a otros es fundamental. Y cuando hablamos de este tema, hablamos de vacíos internos. Tenemos vacíos internos que queremos llenar con cosas externas. Y ahí es donde en el cristianismo nos han enseñado de llenar lo interno con cosas carnales, físicas, ¿no? Y el alma, obviamente, saciada a través del Ruach de Yahweh. No hay otra manera. Tener shalom, tener paz, tener luz, bienestar. Pero muchas veces, teniendo vacíos, carencias internas, buscamos afuera lo que realmente tenemos que resolver adentro. Mujeres que han tenido una falta de paternidad terrible, buscan maridos que sean su esposo, que sean sus padres. Hombres que se han criado, como les decía, con una madre que le hacía de todo, van a buscar una mujer que le haga todo. Otro tema. Buscar una persona para estar con la persona
porque me hace sentir bien y llena mis vacíos, eso es un problema también. Porque una persona, sea cualquier persona, un novio, una novia, un marido, una esposa, un moré, un pastor, un hermano, una congregación, sea cualquier clase de persona, algo social, cualquier persona que me llena a mí y me hace sentir bien, es porque dentro mío hay vacíos que necesitan ser ordenados y llenados correctamente. Tenemos que aprender que debemos depender de Yahweh, sobre todo, pero necesitamos entender que si queremos estar con alguien, o si queremos estar en una congregación, o si queremos que un moré, un líder, un pastor, como quieran llamarlo, le quieren enseñar, no dependan de él o de ella, sino que sean completos en sí mismos para que ustedes puedan recibir, pero el día que no estén más, no estén llorando por los rincones. Y esto es duro lo que digo, pero es así. Y eso pasa en la iglesia cristiana. ¡Ay, el pastor! ¡Ay, el líder! ¡Ay, no me llamó el líder! ¡Ay, no me llamó el pastor! ¡Ay, no oró por mí! ¡Ay, no me vino a ver! Son vacíos internos que estás buscando llenarlo con algo externo. Y así pasa en un noviazgo, en un matrimonio. Si no llenamos los vacíos con las cosas que tenemos que llenar, si no ordenamos nuestro interior, vamos a buscar cualquier cosa externa para llenarlo. Otra situación más. Hay personas que son muy inseguras. Las personas inseguras no pueden estar con nadie, porque ya están pensando mal en el otro. ¡Ay, la hermana Aide me miró mal! Seguro que me miró mal. Seguro algo está pensando mal en mí. No miró mal. Está cansada. Eso es lo que pasa. No. La verdad que he buscado congregación, hermano, he buscado un idóneo, una idónea, la verdad, no, son todos iguales. No, personas inseguras. ¿Quiénes son los inseguros? Los que son inestables en todas las áreas de su vida. Agarran un trabajo, renuncian, buscan otro trabajo, renuncian, conocen a uno, conocen a otro, y así están, inseguros. La inseguridad es una inmadurez en el ser de la persona. Y continuamente el inseguro tiene una autoestima baja terrible. O son esas personas que dicen, ¿estoy bien? ¿Cómo me ves? Estoy ordenado, estoy arreglado, Y quizá la persona está bien, está linda, está arreglada, pero se siente fea, se siente que no es agradable. Entonces, esas son carencias, esos son vacíos internos que necesitamos resolver. Atraemos lo que realmente somos. Buscamos lo que realmente queremos buscar. Y esto es duro y a mí me llevó mucho tiempo entender muchas cosas. Pero por algo entender este mensaje, crecimiento personal. Necesitamos crecer como personas. La persona que tiene un vacío de lo que perdió, buscará una persona con una atracción o con una característica que pueda llenar ese vacío. La persona que perdió algo que llenaba ese vacío va a buscar una persona similar para poder volver a llenar ese vacío. ¿Cómo podemos resolver esos vacíos?
sanidad interior. ¿Cómo podemos hacer? ¿Y qué es la sanidad interior? A través de Yahweh, por medio del Ruach de santidad. El Espíritu Santo nos puede sanar, nos puede llenar, nos puede dar amor para poder amarnos nosotros. Y eso es otro tema. Si yo quiero amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, si yo quiero amar a las almas, primero me tengo que amar yo. Primero tengo que perdonarme yo. ¿Cómo voy a perdonar a los demás si yo no me perdono? ¿Cómo voy a tener compasión por los demás si yo no me compadezco? Si yo no digo, no, la verdad que yo soy una persona que tiene errores, que soy polvo, que me equivoco y estoy en proceso y necesito mejorar y necesito cambiar. Entonces, para ir terminando, otra cosa, no toques mi amor, otra cosa que nos pasa en esos vacíos internos son los miedos. Dice la Escritura que el perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. Y el temor es miedo. Mucha gente le tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Y esto, escuchame lo que voy a decir. La vida te da lecciones. Y si no las aprobás, te vuelve a dar la lección de vuelta. Si vos le tenés miedo a la muerte, vas a estar al borde de la muerte. No lo digo yo, lo dice la vida. Si tenés miedo a perder un trabajo, vas a perder el trabajo, te vas a quedar sin trabajo. Si tenés miedo a enfermarte, te vas a enfermar. Si tenés miedo a quedarte solo, sola, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. ¿Qué dijo Job? Lo que temí, no, dijo así, lo que me sobrevino, o sea, me vino a mi vida, me sobrevino lo que temí. ¿Cuál era el temor de Job? Perderlo todo. Y así lo perdió todo. Yahweh, y esto es importante, y esto es primeramente para mí, Yahweh no quiere que nosotros como sus hijos vivamos en temor. Porque ¿saben lo que va a hacer Yahweh? Va a decir a la vida, le va a decir, bueno, Eric le tiene miedo, no sé, a la soledad. Bueno, vamos a dar un examen de la soledad. Vamos a dejarlo solo. Así aprende, madura, crece. Así tiene un crecimiento personal. Y a la misma vez, solamente me tiene que temer a mí, a Yahweh. Porque tenemos que temerle a Él, a nadie más. Hay gente que tiene miedo de perder dinero o no tener dinero. Y son gente que trabajan y buscan manera de llenarse los bolsillos. ¿Y sabe qué hace Yahweh? A través de la vida se quedan sin nada. Perder amigos, se quedan sin amigos. Y así con todo. ¿Cuál es ese principio en la psicología? El espejo oscuro. Todo lo que te lleva a la oscuridad, tenés que pasarlo. Tenés que, en sí, transitarlo. No escapes. Porque si escapás, de vuelta va a venir. Es ese sueño oscuro del cuco, del miedo, que no quiere ver al cuco. Bueno, tenés que traspasar al cuco. Para poder saber, y ya vamos terminando, para poder saber, identidad, saber, conocimiento, para poder saber quién somos, tenemos que vivir lo que no somos. Escúchame lo que te digo. Para poder saber quiénes somos, persona, quiénes somos, tenemos que vivir lo que no somos. Es decir, si yo tengo miedo a la oscuridad y no puedo dormir con la luz apagada, necesito vencer ese miedo.
porque yo no soy una persona por lo cual fue llamada para tenerle miedo a la oscuridad, sino para andar en la luz y que la oscuridad se disipe a través de la luz. Doy un ejemplo. Necesitamos aceptar lo que no somos. ¿Qué es lo que no somos? Lo que no queremos transitar. Si yo tengo miedo a la soledad, tengo que transitar la soledad, porque voy a poder pasar a la soledad, porque sé que yo no soy una persona que tiene soledad. ¿Cómo podemos saber si maduramos, crecemos o pasamos esos miedos o esa oscuridad? Si lo transitamos, si lo experimentamos. Entonces, para poder conocernos realmente necesitamos vivir las cosas que no nos agradan. Y vamos terminando. Entonces, veíamos cómo tener un crecimiento personal. Aprender a conocer nuestra mente, nuestro consciente, nuestro subconsciente. Entender de que nuestro subconsciente es el inconsciente que nos lleva a hacer cosas repetidas que hemos vivido en la infancia o en nuestra adolescencia y que muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero la terminamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? A través de Yahweh, a través de su espíritu, poder ser sanos, poder restaurar el pasado, no tener rencor, no tener falta de perdón, perdonar, autoperdonarse y poder resolver las carencias internas que tenemos, esos vacíos internos que tenemos. Y poder entender de que nuestro exterior refleja nuestro interior. ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me muevo? Muestra lo que hay en nuestro interior. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Este estudio a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas. Y espero que haya sido también de edificación a tu vida. Y poder entender de que es importante crecer espiritualmente, pero también almáticamente o psicológicamente. En la psicología te da herramientas para descubrir muchas cosas que vos no te das cuenta. Pero el único que puede sanar y restaurar tu psiquis, tu mente, tu alma, tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu, es Yahweh, el creador del ser humano. A través del espíritu de santidad es el único que puede restaurar completamente nuestro ser y poder ser personas que tengamos crecimiento personal. Así que gracias, hermanos que me han acompañado. Ya estamos en más de una hora de estudio. Que Yahweh les bendiga. Gracias por apoyar siempre el Ministerio de Hacienda Antigua. Les pido sus oraciones. Estoy orando y pidiéndole al Padre que me abra la puerta para poder mudarme, acomodarme en el ministerio, dedicarme un poco más de tiempo al servicio, ya que estoy limitado. Y bueno, sé que el Padre ya va a acomodar todas las cosas. Gracias también por los hermanos que estuvieron orando por mi salud. Y la verdad que Yahweh es bueno, Él está siempre. Gracias a todos los hermanos que voy conociendo, que siempre voy hablando, compartiendo la vida, compartiendo lo que Yahweh está haciendo. Y saben que pueden contar conmigo. Sé que bueno, estamos orando también a ver si el Padre abre puertas afuera para poder ir, servir. Y bueno, lo que el Padre diga. Así que estamos contentos a pesar de las luchas, de las pruebas. El enemigo se levanta, el enemigo quiere cerrar el ministerio de Hacienda Antigua de una manera, de otra, busca la forma,
pero sabemos que Yahweh es el Todopoderoso y Él es el que tiene el control de todo. Así que sé que las oraciones de los siervos, de las siervas que están siempre ahí orando, es el sustento de este ministerio, el sustento de esta persona, y sé que tenemos que seguir adelante. Así que Yahweh te bendiga. Cualquier duda o consulta con respecto a este estudio, me hablan en privado. Así que tengas un día de reposo bendecido, que tengas buen fin de semana. Acá en Argentina damos gracias al Padre, saludamos a mi hija acá, Shalom. Así que Yahweh les bendiga. Buenas noches, Shalom.